esta hora queremos darle la bienvenida a la abogada Livia Rivas. Ella es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, estimada Liz. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Bueno, el país atraviesa en este momento una especie de crisis de institucionalidad que se ahonda semana a semana con enfrentamientos entre varios poderes del Estado. Pero, ¿cómo entender dónde radica quizás esto que mantiene enfrentados al Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, me parece interesante mencionar que el día de ayer se instaló esta primera mesa de diálogo. Claro que al principio hubo un desconcierto por parte de los legisladores, representantes de las diversas bancadas legislativas, puesto que solo comparecieron los técnicos del Ministerio de Gobierno y no asistió el señor ministro. Eso parecería que iba a cortar el inicio de este diálogo. Sin embargo, prosperó la reunión y se ha acordado que el día viernes de esta semana y el lunes de la próxima semana haya unas dos mesas, una mesa técnica y una mesa política, que esperamos que lleve a buen puerto. Ahora, este espacio definitivamente hay que resaltarlo. El diálogo siempre será bienvenido. Sin embargo, vemos que los detonantes al interior tanto de la función legislativa como de la función ejecutiva ya no son exclusivamente de estos dos ámbitos. Vemos que, tal como usted ha señalado, los últimos hechos vinculados con la posesión del superintendente de bancos, atención a la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, parecería que por un momento debilitaron la posibilidad de hacer acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vemos que todos los días es una especie de electrocardiograma, hay un sub y baja entre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero parecería que por lo menos en lo que dice relación con el trámite de las leyes podría haber algún acuerdo. Pero ¿qué tan sincero puede llegar a ser ese diálogo del que usted menciona se dio ayer y qué rumbo puede tener, ¿no? Cuando también comenzó con tropiezos, definitivamente no fue grato para la Asamblea ver que el ministro de Gobierno delegó a 3 funcionarios que tenían capacidad de decisión, sí, pero esperaban que sea Francisco Jiménez quien esté ahí, y cuando además hay el antecedente de que quien hace la invitación, el presidente de la Asamblea, ha manifestado o ha tomado acciones que van en contra quizás de lo que el Ejecutivo espera. Definitivamente ayer se vio que no hay claridad todavía sobre los parámetros de esta mesa de diálogo, porque por un lado se hacía referencia a que lo que debía en primer lugar tratarse era el proyecto de ley de inversiones. Inclusive varios de los asambleístas hicieron mención a que ya se ha identificado cuáles son los nudos críticos de ese proyecto de ley calificado de urgencia que en su momento remitió el presidente de la República. Es ahí donde en primer lugar se deberían identificar. Ahora bien, no supone de forma alguna que por activarse este diálogo la Asamblea Nacional va a dar paso a todas las iniciativas del Ejecutivo ni aceptar 100% los proyectos de ley que remitan. Se entenderá que al estar en un espacio de liberación democrática, los legisladores también van a poder hacer cambios o modificaciones al articulado. ¿Y por qué digo esto también? Porque desde el lado del Ejecutivo se hacía mención a seguir la agenda del Legislativo, cuando en la carta oficial que fue remitida ya por el Ministerio de Gobierno se hacía mención a temas como la ley de inversiones, a lo relacionado con seguridad. Y sería importante, por ejemplo, que parte de esta mesa se tome en consideración 2 proyectos de ley que de la función ejecutiva que están siendo tramitados en la Asamblea Nacional. Es un proyecto de seguridad que ha sido remitido por el presidente, que no tiene que ver con la ley de uso legítimo de la fuerza, que fue iniciativa de legisladores del periodo anterior, y también con la ley de educación. Me parece que esos 2 proyectos de ley podrían ser interesantes de ponerlos sobre el tapete y acercar las posiciones de las diferentes bancadas legislativas sin perjuicio de esta ley de inversiones. Ahora sí, el diálogo no supone nada, de verdad. Y no supone nada hasta que no solo se anuncien los acuerdos, si es que se llegan, sino se ejecuten. La hoja de ruta la van a empezar recién a definir. Ya hay por lo menos el acuerdo de que se van a crear 2 mesas, una política y una técnica, pero ¿cómo confiar mutuamente si las funciones del Estado dan motivos para no confiar? Por ejemplo, lo que hizo la Asamblea al posesionar al superintendente de bancos, que incluso dicen podría ser causal de una denuncia, de una demanda para destituir a los 70 que posesionaron. Buenos días, estimado Milton. Pues efectivamente debe haber un cierto desconcierto en torno a la función ejecutiva respecto de lo que pasa al interior de la Asamblea. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la Asamblea no solo tiene un rol legislativo, también tiene un rol fiscalizador y adicionalmente tiene una competencia en la posesión de las autoridades. Hasta la semana pasada inclusive se hablaba de la posibilidad de la destitución, de activar una destitución en contra de los legisladores. Me parece que eso ya ha salido del escenario político. Sin embargo, se mantiene todavía esta preocupación en torno a las acciones que toma la función legislativa. Hay que considerar que las diversas fuerzas políticas que actualmente conforman la Asamblea Nacional pues tienen una mayoría que no es afín al gobierno. Esto no significa de forma alguna que no se puedan impulsar las iniciativas que han sido remitidas por el mismo. Pero lo que se puede notar es que en principio cuando se formó esta
mayoría se puede calificar de unas acciones políticas provocativas, como por ejemplo la posesión del súper de banco sabiendo que hay un tema judicial de por medio. Era quizás innecesario. Y la aprobación de la ley de comunicación. O sea, al día siguiente de que se conforma esta mayoría, aprueban una ley totalmente en contra de lo que tenía, o sea, el informe de minoría, como una manera de decir, aquí estamos nosotros, los nuevos, la nueva mayoría. Me parece que el mensaje que está dando la Asamblea Nacional es que necesariamente el Ejecutivo tiene que regresar a ver lo que está pasando al interior del Parlamento. Vemos cómo el Ejecutivo parecería que no ha renunciado, inclusive a la posibilidad de que, como está organizado actualmente el Parlamento, con la presidencia de Virgilio Saquicela y de diversas fuerzas políticas, permanezca como tal. De forma tal que eso sí genere incertidumbre al interior de los diálogos en la Asamblea Nacional. Ahora bien, hay que reconocer que la Asamblea Nacional tiene varias iniciativas también en el ámbito de presentación de proyectos de ley que a lo mejor podrían servir para acercar con el Ejecutivo, en el sentido de aquellos proyectos de ley que puedan ser relacionados con afectación al presupuesto general del Estado. Definitivamente estas iniciativas que podrían ser bien recibidas por el Ejecutivo, dado que es el único que tiene iniciativa para emitir estos proyectos de ley, podría generar espacios de diálogo mucho más profundo al interior de la Asamblea. Abogada, pero hoy se habla de esta pugna de poderes y como yo le preguntaba al inicio es, ¿qué cree usted que hay detrás? ¿No? Porque por un lado, por ejemplo, veíamos semanas atrás este audio donde un consejero del gobierno llamaba a quien estaba postulado para superintendente de bancos a decirle que se retire de la terna. Ya él lo aclaró. El día de ayer se dice que este mismo consejero ha impuesto el instructivo para aprobar a los consejeros de participación ciudadana. Y ante eso, la pregunta que surge es, ¿está buscando el Ejecutivo el control de los poderes, aunque ellos digan que respetan la independencia de cada uno de estos poderes del Estado? Vemos que justamente en esa línea se han activado no solo a nivel de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que de conformidad con la ley es la que más activa debería ser, sobre todo en lo que dice relación con los juicios políticos. Las diversas comisiones especializadas han solicitado la presencia permanente de varios delegados de la función ejecutiva, justamente con la finalidad de solicitar estas comparecencias o explicaciones en torno a la actuación del Ejecutivo respecto de esta presunta injerencia en las demás funciones del Estado. Y esto definitivamente desde el ámbito democrático es saludable, porque esta labor justamente que realiza la Asamblea Nacional es de fiscalización. Ahora, obviamente siempre va a haber una arista política vinculada pues con las dinámicas que tiene el ejercicio de la política al interior del Parlamento. Y de igual manera lo que dice relación con la función ejecutiva, dado que pues obviamente, por ejemplo, en el caso que dice relación con esta facultad que tiene de nominar a sus representantes para las diversas ternas que deben ser electos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es ahí donde definitivamente el Ejecutivo ejerce un rol de poner, por ejemplo, en las listas a los mejores candidatos, hombres y mujeres, de forma tal que cualquiera de ellos pudiera ser electo. Vemos que en este caso particular, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, aparentemente quien terminó siendo posesionado, pues no fue al criterio del gobierno el que parecía inicialmente tener más opción. Sin embargo, ha sido posesionado por la Asamblea y un tema judicial que está por resolverse. Esperemos sobre este tema en particular lo que se conoce en los próximos días. Y otras voces, incluso del mismo interior de la Asamblea, dicen que más bien es la Asamblea la que se encamina a este control de los poderes y lo enmarcan en esta reestructuración interna que tuvo la Asamblea Nacional con las nuevas autoridades, este juicio político que se lleva a cabo hacia los vocales del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Vemos cómo en el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura efectivamente se señala que lo que se pretende por parte de la Asamblea Nacional es tomar el poder de la función judicial. Sin embargo, hay que recordar cómo están designados pues, los vocales del Consejo de la Judicatura por mandato constitucional y del Código Orgánico de la Función Judicial y todas las disposiciones que dicen relación con el funcionamiento en la Administración de Justicia, pues tienen sus alternos, sus suplentes que han sido designados en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana. De forma tal que ante el supuesto no consentido habrá que ver qué es lo que pasa al interior del Pleno durante el juicio político, dependiendo si se plantea una moción y se llega efectivamente a hacer el juicio político, si existen en primer lugar los votos, que se requieren 92 votos, y de ese caso en particular, bajo el supuesto de que efectivamente sea así, pues no serán electos, no serán designados por parte de los asambleístas, sino que deberán ser reemplazados por quienes en su momento formaban parte de las listas cuando fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y todo esto lo hace una asamblea con un dígito de aprobación. ¿Qué tiene que hacer para, por lo menos, pasar de 10?
Definitivamente tienen que sintonizar con la ciudadanía, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo los grandes problemas que nos interesan a todos nosotros, que es el empleo, la educación, la seguridad, por el momento parecería que han sido dejados de lado en estas luchas que se tienen entre el Ejecutivo y otras funciones del Estado. Creemos necesario que haya una prioridad respecto de aquellos proyectos de ley que son fundamentales para el crecimiento económico del país. Y en esa línea, estas mesas que se van a activar entre la función legislativa y ejecutiva son definitivamente fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la ley de inversión, es decir, que los legisladores van a estar de acuerdo 100% con lo que remite el presidente, eso es imposible. Sin embargo, sí se podría acordar que aquellos artículos que son vistos de buena manera por la mayoría de los legisladores puedan ser votados inclusive de forma separada aquellos que no alcancen la mayoría de votos. Ojalá lo hagan. Faltan algunas cosas, faltan iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo tiene deudas, por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, etcétera. Veamos cómo va y ojalá estas mesas sí den resultados. Gracias, Livia. Gracias a usted, estimado Milton, estimada Liz, un cordial saludo. Gracias.